Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, economía. Y esta semana vamos a hablar de un anuncio que el gobierno hizo hace unos días y que si bien, digamos, sorprendió en parte al sector agropecuario y a la economía nacional, hay que ver si es capaz de cumplirlo. Estamos hablando del trigo. El gobierno decidió, para incentivar la siembra de trigo que comienza en estas semanas, devolver las retenciones. Para un gobierno que cree que las retenciones a las exportaciones de granos, los derechos de exportación, son como una palabra sagrada, devolver las retenciones podría parecer un gesto innovador, una medida innovadora. La cuestión es que esta devolución de retenciones, al que hoy se sitúan en el 23% en el caso del trigo y del 13% en el caso de la harina, se va a realizar a través de un fideicomiso que va a funcionar en la órbita del Banco Nación, que la novedad más importante de esta medida es que este fideicomiso va a ser controlado, auditado por entidades de la industria, como la industria molinera, los exportadores, la Cámara de Exportadores, Ciara, una cámara nueva, muy afín al gobierno, como Capeco, y dos cooperativas de productores que han crecido en el comercio de granos en los últimos tiempos. Una es AFA, vinculada a Federación Agraria, y la otra es ACA, más vinculada a Coninagro. La mayoría de los productores recibió esta decisión con escepticismo, porque el gobierno ya prometió otras veces medidas que no cumplió, porque va a haber que solicitar la devolución de las retenciones y cuando se depende del Estado para conseguir una devolución de precios, el Estado ha demostrado con diferentes sectores económicos, los filoteros, la industria avícola, los propios productores, que la demora en devolver lo que se les quita por vía impositiva es bastante importante. De todas maneras, es una medida que el gobierno la toma con el criterio de que no falte trigo. Es decir, nadie cree que pueda llegar a faltar trigo en el mercado interno, pero desde que el gobierno decidió intervenir el mercado de trigo hace aproximadamente unos 7 años, ya va para la 6ª campaña, la tendencia es que la producción de trigo en la Argentina es cada vez menor. De hecho, las exportaciones del último ciclo fueron las menores de los últimos 35 años, el área sembrada se ubica entre las más bajas de los últimos 110 años, y la Argentina, que históricamente fue uno de los países, de los principales países productores de trigo, prácticamente está desapareciendo del comercio internacional. De hecho, le ha traído problemas con el principal socio del Mercosur, con Brasil, porque Brasil necesita del trigo argentino, y Brasil tuvo que recurrir, ante la falta de trigo, a destinos lejanos para adquirir trigo, como Rusia, Canadá, Unión Europea, con lo que Brasil históricamente siempre contó con el trigo argentino para su producción. El argumento del gobierno para decidir esta intervención era que debía defender la mesa de los argentinos, es decir, que el precio internacional del trigo no impactara sobre el precio local. Esto finalmente nunca ocurrió así, porque mientras por efecto de la inflación, no solo, digamos, hoy el precio del pan está tan alto que el efecto del aumento del precio internacional digamos, es nulo, no hay ningún impacto, con lo cual los perjudicados por la política de intervención del gobierno en el mercado de trigo fueron los consumidores, quienes compramos pan, y los productores, que por el precio del producto que elaboran recibieron una menor cantidad de la que correspondía. Así que ahora vamos a ver si finalmente el gobierno consigue con esta medida lograr un incentivo para que los productores se animen y siembren más trigo. Esto es vital, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, sobre todo para que haya sustentabilidad
en la producción agrícola argentina, por la necesaria rotación entre gramíneas y oleaginosas. Pero para hablar de este tema y para preguntarle, para profundizar en este detalle, hemos invitado hoy a Gustavo Oliverio. Él es director ejecutivo de la Fundación Producir Conservando, una entidad que está integrada por las principales, por grandes empresas de la industria semillera, de la producción agroindustrial, y fue la primera entidad que hace casi una década estimó y proyectó que la Argentina iba a producir 100 millones de toneladas de granos. Se logró esto con algunas dificultades, después le voy a preguntar a Gustavo cuáles son estas dificultades, pero las proyecciones que en su momento elaboró la Fundación Producir Conservando se han cumplido. Así que después de esta pausa vamos a hablar con Gustavo Oliverio sobre la cuestión de la sustentabilidad, si la Argentina puede llegar a aumentar su volumen de cosecha de granos en los próximos años y cuáles son los problemas, cuáles son las limitantes para que esto pueda ocurrir. Así que después del corte estamos con Gustavo Oliverio. Estamos en Cosechas y Negocios, hoy con Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación Producir Conservando. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, contame cuál fue el trabajo que ustedes presentaron en el seminario en el que advirtieron sobre los problemas de sustentabilidad en el agro. Bueno, esto tiene que ver con lo que planteamos en el año 2002. En el año 2002 dijimos, en aquella primera proyección que vos recién mencionabas, de que la Argentina era posible que planteara o que se planteara llegar a 100 millones de toneladas de producción con 30 millones de hectáreas sembradas, una de las limitantes que planteamos era el tema sustentabilidad. Y hablamos de que el continuo crecimiento de las oleaginosas dentro del sistema productivo podía ser peligroso de alguna forma porque generaba monocultivo en algunas zonas, fundamentalmente las zonas en donde los cereales eran menos competitivos, y que de alguna forma eso podía empezar a generar problemas por el lado del abastecimiento de los nutrientes, que fue el tema central que atacamos este año en el seminario, pero también por el lado de reiterados problemas de enfermedades, reiterados problemas de plagas, que el monocultivo de alguna forma acelera todas estas expresiones que la rotación de cultivos de alguna forma tiende a llevar a la normalidad. O sea, es el crecimiento de la soja, básicamente. El crecimiento de la soja desmedido en función de los cereales. El tema que la Argentina, con este planteo de la Mesa de los Argentinos hace 6, 7 años, cuando se pretendió a través de regulaciones del comercio abaratar la Mesa de los Argentinos, no solo no se cumplió con el objetivo, sino que las distorsiones que se provocaron hicieron de que el productor recibiera menos precio del que debería recibir, aún con las retenciones. O sea, acá el problema es que los derechos de exportación, digamos, son una reducción del ingreso, pero a partir de las regulaciones se eliminó la competencia. Entonces, de alguna forma, el hecho de no dejar exportar o decir que van a exportar tal y cual exportador y regularlo, le quita competencia al resto del sistema, con lo cual no hay competencia por mi propio trigo. Entonces, ¿qué es lo que produjo? Bajada en los precios, desincentivo en la siembra y un poco lo que vos planteabas. La Argentina tuvo la siembra el año pasado, la campaña pasada, más baja histórica de los últimos 100 y pico de años. Porque cuando sucede esto, a menudo se le echa la culpa a la soja, como si la soja fuera culpable de los males. El problema no es la soja, el problema es que perdieron competitividad todas aquellas actividades que fueron reguladas. Sorprendentemente empezó con el tema carnes. La primera regulación, ustedes se acuerdan, fue en el tema carnes, cuando queríamos tener carne más barata, en el 2005. ¿Qué pasó? Cayó el mercado de carnes, estamos en los mínimos históricos de exportación de carnes, y los precios de la carne no han bajado. Ha bajado el consumo interno de carne respecto del inicio de toda esta regulación. Después fue el trigo, después fue el maíz. Es decir, cada producto que se toca en regulaciones del comercio siempre tiene la contrapartida, digamos, tiene el sueño de que no voy a afectar la Mesa de los Argentinos y tiene la contrapartida de que quito competencia en el mercado y entonces se reparten el mercado entre pocos actores, con lo cual el precio al productor es menor del que debería ser, no hay incentivo para sembrar y de alguna forma ahí empieza el primer problema de la sustentabilidad. Y entonces, ¿se podría pensar un esquema que crecieran el trigo, el maíz y también la soja? Se puede pensar tranquilamente. El tema es que
los precios relativos de cada uno definen la competitividad de cada uno. Si yo tengo un derecho de exportación alto en cereales y un derecho de exportación un poquito más alto en oleaginosas, tengo que ver cuál es la posición relativa en el resultado económico de cada actividad para ver de alguna forma cómo mezclo, cómo roto las distintas actividades y puedo armar un sistema productivo, digamos, en donde la rotación es parte integrante del sistema. Ahora, si hay 2 o 3 que están intervenidos, que los precios, digamos, no reflejan lo que deberían reflejar de oferta y demanda, y la soja sí lo refleja porque no está intervenido, no hay ningún tipo de regulación, salvo los derechos de exportación, siempre gana la soja. Entonces, la realidad es que el mejor incentivo para que se siembre trigo, se siembre maíz, es no regularlo, no pretender regularlo, lejos de pensar en que devolver las retenciones con lo que significa una Argentina devolviendo impuestos. ¿Cuándo la Argentina ha devuelto impuestos? Sí, tenemos crédito fiscal de IVA, hay 1000 ejemplos para dar en donde es difícil pensar en que la AFIP se transforme en alguien que le deposita a uno en el banco lo que no le correspondía porque lo anticipó, digamos. Puede ocurrir, independientemente de los subsidios atrasados que hay en toda la cadena de carnes, en toda la cadena de lácteos o en toda la cadena de pollos en su momento que quedaron colgados digamos, de pago esos subsidios. Olvidémonos de los subsidios, vayamos a la realidad. Hoy pensar en la devolución de derechos de exportación es algo que no es creíble, entonces es muy poco probable que estos sistemas generen incentivos para volver a siembras importantes de cereales, que de vuelta, repito, es lo que permite pensar, por lo menos como primer paso, en un sistema de mayor sustentabilidad, es decir, donde la rotación de cultivos es un hecho real y concreto. Gustavo, la Argentina tiene un desbalance entre granos, maíz, trigo y oleaginosas, básicamente soja, bastante alto a favor de las oleaginosas. Pero en otros países similares, de producción similar, no sucede lo mismo. En general, el mundo está en niveles de 60-70% de los cultivos que realiza son cereales y el resto son oleaginosos. Por definir oleaginosos, básicamente en el caso nuestro es soja, pero bueno, también está girasol, como cultivos que aportan poco residuo, aportan poco rastrojo al sistema de producción. Brasil está en un 50% del área sembrada, entre el 50 y el 55%. La Argentina está entre un 68 y un 73% de oleaginosos. Entonces está en un sistema francamente dependiente del complejo oleaginoso, que es muy exitoso desde lo comercial, que es un producto muy importante para la Argentina porque genera, digamos, el complejo oleaginoso, yo diría, es absolutamente mayoritario en la presencia, en las exportaciones, en el ingreso por exportaciones, pero desde el punto de vista del sistema de producción, desde el punto de vista productivo, sería deseable de que estuviera mucho más integrado con cereales y de alguna forma estar planteando rotaciones que permiten de vuelta pensar en sustentabilidad. Hoy el monocultivo no permite. ¿Qué consecuencias tiene sobre los suelos esto? Bueno, toda la acción de la cobertura de rastrojos, del hecho de tener rastrojos voluminosos, sumado a técnicas de labranza conservacionista como siembra directa, que en la Argentina está casi en el 80% del área sembrada bajo siembra directa, el primer beneficio instantáneo es la protección de los suelos por erosión, que la Argentina tiene serios problemas de erosión en la zona núcleo, pero que se exacerban cuando no hay cobertura de rastrojo que permita de alguna forma el control. Ese es el primer tema central. La degradación irreversible en los suelos en Argentina son los fenómenos de erosión. Los fenómenos de erosión se exacerban cuando hay poca presencia de cereales en la rotación que a través de sus rastrojos puedan permitir con siembra directa y con labranzas conservacionistas poder proteger al suelo. Y el segundo tema tiene que ver con la reposición de nutrientes. Los nutrientes, la leguminosa en el caso de soja, es un factor que no permite la reposición de nitrógeno, y el nitrógeno hoy es el 50% de la extracción de nutrientes que se da en el suelo es nitrógeno en números globales. Y eso no se puede reponer durante el cultivo de soja. Y si el cultivo de soja es el 70% del área sembrada, la Argentina va a tener en los próximos años un continuo déficit de nitrógeno que lo va a ir viendo y asimilando en función del nitrógeno disponible en el suelo. ¿Y esto podría en algún momento hacer caer los rendimientos? Sin ninguna duda. El hecho de
de no reponer los nutrientes en forma adecuada, el hecho de tener monocultivos, por un lado, en el mediano plazo nos empieza a mostrar problemas de caída de rendimientos, pero además empiezan problemas que tienen que ver con, por ejemplo, enfermedades que empiezan a reiterarse. Hace unos años hablábamos del problema de la mancha ojo de rana en soja, que fue un boom, digamos, de aparición en su momento, producto de determinadas circunstancias climáticas y de, en muchas zonas, un monocultivo de soja que de alguna forma permitió que el inóculo estuviera presente en el suelo y que, si se daban las condiciones climáticas, proliferara rápidamente y tuviera un serio ataque, digamos, al cultivo. Eso se dio. Lo mismo ocurre con insectos, lo mismo ocurre con malezas que se hacen resistentes. Hoy hay un problema serio de malezas resistentes, no solo en el NOA, sino en el centro del país. Hay problemas de rama negra, concretamente, que es una de las malezas, digamos, que ha sido estrella, digamos, en los últimos años en la zona central, pero hay problemas de sorgo alepo resistente, de quinocloas resistentes en el norte. Es decir, Gustavo, disculpa, te propongo seguir hablando de este tema después de una breve pausa. ¿cómo no?